punto. Es el problema 236. Dice, por un tubo precalentador de caldera introducido en la salida de humos a 300 grados, circula una corriente de agua con un caudal de 1000 kilogramos por hora, que se calienta desde 20 hasta 120 grados. Calcúlese el coeficiente integral de transmisión de calor desde los humos al agua referido a la superficie interna, U sub I, si el diámetro interno es de 15 milímetros, su espesor 2,5 milímetros y su longitud 200 metros. Bien, hay una nota aclaratoria. Dice, la presión en la caldera es lo suficientemente elevada para que a los 120 grados centígrados el agua permanezca líquida. Bueno, ustedes que han llevado termodinámica entienden eso, ¿no? Entonces, la presión seguramente permite que a 120 el agua siga siendo líquida, ¿no? Eso es posible, ¿no? Se puede analizar en un diagrama temperatura-entropía o en un diagrama temperatura-volumen específico. Entonces, se puede dar esa situación. Bien, el resumen de datos es este. El tipo de cambiador de calor sería un serpentín, ¿no? Se trata de un solo tubo que tiene 200 metros de longitud. Entonces, ilustrando un poco las características de este cambiador de calor, imaginamos una chimenea y dentro de la chimenea el tubo que estaría conformándose algo así, como un serpentín. Entonces, dentro de este tubo ingresa agua, un flujo másico conocido, y por otra parte, bueno, el agua en fase líquida ingresa 20, como dice el problema, y sale a 120. Por otra parte, los humos o gases de combustión ingresan por dentro de la chimenea, ingresan a una temperatura de 300, pero no se conoce la temperatura con la que salen, tampoco se conoce el flujo másico de los humos. Entonces, algo que debemos eh, entender es que la dirección de los humos o la dirección del agua forman un ángulo de 90 grados o ángulo normal. Por eso se dice que el serpentín se asemeja a un cambiador de calor tubular de flujo transversal, ¿no? Bien, entonces, el fluido caliente está constituido por los gases de combustión que circulan por el exterior. La temperatura de entrada es de 300 grados. El fluido frío es agua que circula por dentro del tubo, es un único tubo con un flujo másico de 1000 kilogramos por hora. Eleva su temperatura desde 20 hasta 120 grados. El diámetro interno del tubo y el espesor del tubo se conocen y la longitud total de la tubería también es de 200 metros. Nos pide el problema calcular el coeficiente global referido a la superficie interna. Bien, empezamos con el balance, que es parte del método de la temperatura global. Calor perdido igual a calor ganado. El calor perdido es de tipo sensible de los humos. El calor ganado también es de tipo sensible y es del agua. Entonces, donde tenemos más información de estos dos calores es
del calor ganado por el agua. Flujo másico, calor específico y por la diferencia de las dos temperaturas. Reemplazando, encontramos un calor ganado por el agua de 100.000 kilocalorías por hora. Bien, hemos visto que la ecuación del balance se combina con la ecuación de transferencia de calor dentro del cambiador de calor. Y esta expresión tenemos coeficiente global sufrido a la superficie interna, área de la superficie interna y gradiente, despejando calor sobre área y sobre gradiente. El área se puede calcular como esa área referida a la superficie interna, perímetro interno por la longitud total, 9,42, y el gradiente también, bueno, planteamos el gradiente como el producto del factor de corrección por la diferencia logarítmica. Entonces, como estamos asemejando a un cambiador de calor de flujo transversal, la disposición de los fluidos es en contracorriente y tenemos el gradiente en el extremo derecho, temperatura de entrada menos temperatura de salida del fluido frío, y en el extremo izquierdo, temperatura de salida menos temperatura de entrada. Pero la temperatura de salida no se conoce y tampoco se conocen el flujo másico y el calor específico para el fluido caliente. Solamente del fluido caliente se conoce la temperatura de entrada. Entonces, de esta expresión no podemos hallar la temperatura de salida, al no contar con el calor específico y el flujo másico. Entonces, entramos dentro de un cálculo iterativo que consiste en asumir una temperatura de salida de 250 grados. Entonces, con esta temperatura asumida, calculamos el gradiente en el extremo derecho y en el extremo izquierdo, 180 y 230 grados. Reemplazando, hallamos la diferencia logarítmica, 203,98. Necesitamos corregir. Por tanto, hallamos el factor de corrección en base a Z y en base a P, que son funciones de las temperaturas. Hallamos Z igual a 0,5 y P 0,357. La gráfica que utilizamos es la que corresponde a la figura 7.8 para flujo cruzado con un fluido mezclado. Entonces, es este el caso. Uno de los fluidos no se mezcla, en este caso es el agua que circula por dentro de la tubería. Y el otro es el gas de combustión o los humos que se mezclan. Entonces, esta gráfica corresponde a nuestro caso. Bien, el valor de P calculado, 0,357. Vamos a ubicar 0,357 estaría por acá. 0,357. Y la curva identificada a través de Z, 0,5, no existe, pero 0,5 se encuentra entre 0,4 y 0,6. Por tanto, podemos hacer una interpolación gráfica, trazar una curva que pase exactamente por medio de las dos, por medio de la de 0,4 y de la de 0,6. De esta forma, entonces, esto va a corresponder a 0,5. Bien. Teniendo este punto y teniendo la curva, lo que hacemos ahora es
trazar una línea vertical que pase por este punto e intersecte a la curva correspondiente. Y por este punto de intersección, otra línea horizontal que corte al eje del factor de corrección. Entonces, vemos que su valor no llega a 1, pero es próximo, algo como 0,98, y efectivamente. Encontramos su factor 0,98. Por tanto, hallamos la diferencia de temperaturas y el resultado sale 200 grados. Entonces, en la expresión para hallar el coeficiente global, reemplazamos el valor del calor, el área y el gradiente. El resultado 53,0,7 en kilocalorías por metro cuadrado por grado centígrado. Bien, hemos llegado a un resultado, pero ha sido suponiendo una temperatura. La temperatura supuesta es la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, obligatoriamente tenemos que hacer una verificación. Si esta temperatura supuesta es correcta, pero la verificación no siempre puede ser con temperatura, puede ser con otros parámetros. Entonces, aquí interviene el método NUT para hacer la verificación. Bien, en este método tenemos que identificar el menor de estos dos, la capacidad para el fluido caliente y la capacidad para el fluido frío. Tenemos la expresión de calor real, que es el calor ganado por el fluido frío, calor específico por la diferencia de temperaturas. Entonces, de esta expresión despejamos la capacidad para el fluido caliente y reemplazamos el calor ganado por el fluido frío, que es el agua. La diferencia de temperaturas nos da 2000. En cambio, para el calor, para el fluido frío, resulta 1000. Comparando ambos valores, el menor valor es 1000. Por tanto, la capacidad mínima es la capacidad de fluido frío 1000. Entonces, como tenemos la capacidad mínima, calculamos el calor máximo. De acuerdo a esta expresión, capacidad mínima por la diferencia de las dos temperaturas de entrada. 280.000. La eficiencia o eficacia del cambiador de calor es la relación de calores, calor real sobre calor máximo. Como tenemos el calor real, 100.000, y el calor máximo calculado, 280.000, sale la eficiencia 0,357, en porcentaje 35,7%. Bien. Por otra parte, calculamos la capacidad o la relación de capacidades C, resulta 0,5. Para hallar el NUT, vamos a la gráfica 715 de curvas de trazo lleno. Esta gráfica es válida cuando el flujo es cruzado y la corriente con C mínimo no es mezclado. Efectivamente, corresponde al agua que circula por dentro del tubo, no es mezclado. Entonces, es la gráfica correcta. En esta gráfica identificamos el valor de eficiencia, más o menos 35,7 correspondería, esto es 30, 35 por acá. Por acá tenemos el valor de 35,7. Luego, la relación de capacidad es 0,5 hasta acá.
tanto, trazamos una línea horizontal por este punto que intercepta a la curva cuyo valor es 0,5. Y aproximadamente lo hace acá. Por este punto de intersección trazamos otra línea vertical y de esa manera encontramos el NUT 0,5. Bien, hemos encontrado el NUT. De la expresión NUT igual coeficiente por área referidos a la superficie interna sobre la capacidad mínima, despejamos el coeficiente global referido a la superficie interna y como ya tenemos hallados los valores del NUT, la capacidad mínima y el área, encontramos su valor y es 53,07 en kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado, que coincide con el valor hallado por el método de la temperatura media o global, el mismo valor, 53,07. Coinciden. Entonces, la respuesta es esta, 53,07. Bien, entonces, como han visto, hemos combinado los dos métodos. El primero, para hallar por iteración un valor del coeficiente global. Y el segundo, para verificar si ese valor de coeficiente global hallado, asumiendo la temperatura de salida, es correcta. Y efectivamente hemos coincidido con el valor 53,07. Si no coincidía, tendríamos que haber vuelto a asumir otra temperatura de salida, es decir, acá. Y otra vez repetir el cálculo hasta que coincidan o sean aproximadamente iguales los valores de U sub I calculados. Entonces, acá no estamos haciendo la comparación de resultados de temperatura asumida con temperatura calculada, sino nos estamos basando en los coeficientes globales calculados, que es otra forma también de hacer la verificación. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien. Ahora, retomamos el tema de superficies extendidas. Tengo unos 2 o 3 problemas que los vamos a ir analizando. Empezaremos por este. Dice, una varilla muy larga de 5 milímetros de diámetro tiene un extremo que se mantiene a 100 grados centígrados. La superficie de la varilla se expone al aire ambiente a 25 grados, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 100 vatios por metro cuadrado y grados Kelvin. Inciso A, determine las distribuciones de temperatura a lo largo de varillas construidas de cobre puro, aleación de aluminio 2024 y acero inoxidable tipo IC 347-1818. ¿Cuáles son las pérdidas de calor correspondientes de las varillas? Inciso B, ¿cuál es el largo de las varillas para que la suposición de una longitud infinita dé una estimación exacta de las pérdidas de calor? Bien. Planteamos las suposiciones para resolver este problema, aunque en la deducción de la ecuación general ya lo hicimos, pero de todas maneras. Condiciones de estado estable, es decir, las temperaturas permanecen constantes, los flujos de calor permanecen constantes. Conducción unidimensional a lo largo de la varilla.
Si el eje de referencia es X, el calor en X se considera el único calor por conducción. Propiedades constantes, intercambio de radiación insignificante con los alrededores. Solamente conducción y convección. Coeficiente convectivo constante y uniforme, varilla infinitamente larga. Entonces, para la distribución de temperaturas. Completamos la información con la temperatura media a la que se encuentra la varilla. Hallamos de esta tabla el coeficiente de conducción para el cobre, 381 vatios por metro grados Kelvin, para el aluminio 204,5 y para el acero inoxidable 15,35. Bien, aquí tenemos una figura que representa el problema. Entonces, una varilla larga, prácticamente infinito, de longitud infinita, está adherido a una superficie plana, vertical. Se conoce la temperatura en la base, 100 grados, la temperatura del medio del aire que rodea la varilla, 25 grados, el coeficiente de convección también es dato, 100 vatios metro cuadrado grados Kelvin, la longitud es infinita, el diámetro es de 5 milímetros. Hemos encontrado la solución particular para este caso de aleta, que es una varilla. Es esta, donde vemos que la temperatura constituye la variable dependiente y la posición X, la variable independiente. También aclarando que T sub 0 es igual a T sub B, entonces despejando tenemos la temperatura en función de X, que es la otra variable. Entonces, en esta expresión, M es la raíz cuadrada de H, coeficiente de convección, por el perímetro P sobre K y sobre la sección transversal. Eso puede reducir esta expresión. Y podemos calcular M para los tres materiales. Para el cobre, 14,1, para el aluminio, 19,7 y el acero inoxidable, 72,2 metros a la menos 1. Entonces, con estos valores y a partir de esta expresión, graficamos. Damos valores a X y encontramos la temperatura. Y este es el resultado de la graficación. Entonces, en coordenadas temperatura versus posición del plano de interés en la aleta, tenemos la gráfica para el cobre, para el aluminio y para el acero inoxidable. Más o menos vemos que para un valor comprendido entre 50 y 100, la temperatura a la que llega la varilla es de 20 grados. Para una distancia que está comprendida entre 100 y 50, entre 50 y 100. En el caso del acero inoxidable. En el caso del aluminio, de la aleación de aluminio, se llega a esa temperatura, a la temperatura del ambiente, cuando la distancia es de 200 milímetros, 20 centímetros. Y para el cobre, cuando es 300 milímetros o 30 centímetros. Entonces ahí ya tenemos una idea de que no es necesario que la aleta tenga una longitud muy grande. Entonces, según los materiales, estas distancias o estas longitudes pueden ser pequeñas. Entonces, aquí aclaramos. De estas distribuciones es evidente que hay poca transferencia de calor adicional asociada con la extensión de la longitud de varilla, mucho más de 50, de 200 y de 300.
vatios, respectivamente. Para el acero, la aleación de aluminio y el cobre. Bien, entonces ya son resultados mostrados de la graficación. Ese es el inciso A. El inciso B, cálculo de las pérdidas de calor. Por la forma de la aleta, en el cuadro que se ha dado, se muestra una expresión para el calor perdido, igual a m, y m es tita sub b por la raíz cuadrada de estos términos, donde tita sub b es la diferencia de la temperatura de la base menos la temperatura del ambiente. Entonces, en esta expresión, lo único que va a variar es K. Todos los demás términos son iguales. Entonces, para el cobre, encontramos una pérdida de 8,13 vatios. Con la misma expresión hacemos el cálculo para el aluminio y el acero inoxidable y las pérdidas resultan 5,95 vatios y 1,63 vatios. Entonces hay mayor pérdida cuando el material utilizado es cobre. Como ven, participa de manera proporcional el coeficiente del material. Entonces el resultado es lógico. Para el cobre vamos a tener más pérdida que para los otros materiales. Ahora, este cálculo que vamos a ver no es algo que pide el problema, pero diría yo, es una complementación muy interesante. Dice, como no hay pérdidas de calor en el extremo de una varilla infinitamente larga, es posible estimar la validez de esta aproximación comparando las ecuaciones. Tenemos el calor perdido por una aleta de longitud finita con extremo aislado. Y esta es la expresión de calor para una aleta de longitud infinita. Para una aproximación satisfactoria, las expresiones proporcionan resultados equivalentes si tangente hiperbólico de m por L es mayor o igual a 0,99 o m por L es mayor o igual a 2,65. Por tanto, la longitud de una varilla supuestamente infinitamente larga, para que pueda transmitir se calcula mediante esta expresión, que en realidad se despeja L y resulta. Ahora, los cálculos efectuados nos van a dar unas longitudes más específicas, no aproximaciones. Calculamos para los tres materiales, de acuerdo a la expresión. Va a variar únicamente el coeficiente de conducción del material. Para el cobre, 18,2 centímetros. Para el aluminio, 13,4. Y para el acero inoxidable, 3,67. Entonces vemos que para el cobre la longitud es mayor, la longitud efectiva es mayor que para los otros casos. Entonces se justifica por la alta conducción que tiene este material. No sé si hay preguntas. ¿Está claro? Bien. Pasamos al siguiente problema. Dice, el cilindro del motor de una motocicleta está fabricado de una aleación de aluminio 2024T6. Tiene una altura de 0,15 metros y un diámetro exterior de 5 centímetros. Bajo condiciones de operación típicas, la superficie externa del ladrillo está a una temperatura de 500 grados Kelvin y se expone al aire ambiente a 300 grados Kelvin, con coeficiente de convección de 50 vatios metro cuadrado grados Kelvin. Unas aletas anulares están fundidas
integralmente con el cilindro para aumentar la transferencia de calor a los alrededores. Considere 5 de estas aletas de espesor de 6 milímetros, longitud L de 20 milímetros, e igualmente espaciadas. ¿Cuál es el aumento en transferencia de calor debido al uso de las aletas? Entonces, este es un problema que para responder debe comparar dos calores. Un calor cuando la superficie de este motor transfiere calor mediante las aletas, y el otro calor cuando no tiene aletas. Entonces, de la comparación de ambos calores, se va a obtener el aumento en porcentaje de transferencia de calor cuando tenemos aletas. Entonces, como el aluminio está normalizado, hallamos a la temperatura de 400 grados Kelvin su coeficiente de conducción. Con las aletas colocadas, la transferencia de calor está dada por esta expresión, la hemos visto en la teoría. N, número de aletas, H, coeficiente de convección, A sub 0,1, área libre de aletas, área comprendida entre dos aletas, diferencia de temperaturas, base, temperatura de la base menos temperatura del ambiente, más área de una aleta por rendimiento de aleta y por la diferencia de temperaturas aleta menos ambiente. Aquí vemos en esa figura un poco más de detalles sobre la superficie aletada o aleteada. La sección transversal es circular. Perdón. Estamos mostrando la sección transversal, son 5 aletas. La altura total del tubo que representa el motor es de 15 centímetros. Tenemos 5 aletas dispuestas, equidistantes. El espesor de la aleta, la temperatura de la base, 500. Luego tenemos la otra temperatura es la del ambiente, 300. El coeficiente de convección único es 50. Y las dimensiones. El radio exterior del tubo se denomina con R sub 1. La longitud de la aleta con L y el radio externo hacia el extremo de la aleta R sub 2. En esta expresión, ¿qué necesitamos? El número de aletas se conoce, son 5 aletas. El coeficiente de convección también. Lo que necesitamos calcular es el área libre entre aleta y aleta. Tenemos las dos temperaturas. Por este otro lado, necesitamos calcular el área de una sola aleta, el rendimiento de una aleta, la temperatura de la aleta, y T infinito ya se conoce, es la temperatura del medio. Entonces, empezamos determinando la temperatura en el extremo de la aleta, que es L. Si esta es la solución particular para este tipo de cambiadores, de aletas extendidas o superficies extendidas, simplemente para encontrar la temperatura en el extremo, reemplazamos para X el valor de L. Resulta al final coseno hiperbólico de 0 más este factor por el seno hiperbólico de 0 sobre este denominador. Seno hiperbólico de 0 es 0 y coseno hiperbólico de 0 es 1. Entonces reduce a esta expresión. M
es la raíz cuadrada de h, que es el coeficiente de convección, por el perímetro sobre k y la sección transversal a sub c. Entonces, de la figura encontramos que el perímetro es 2 veces L más T. Veamos. Se está refiriendo a este perímetro. A esto se llama L y esto se llama T. Entonces, si esto es L y esto es T, el perímetro va a ser la suma de los lados de, de esta sección. Entonces, de ahí viene 2 veces L más T. El perímetro. La sección se refiere a esta, lo que se llama A sub P. Vemos entonces que es el producto de L por T. Aquí está el perímetro y aquí está la sección, L por T. Reemplazamos y hallamos 10,8. Si reemplazamos los otros valores, encontramos la temperatura en el extremo 494. Y con esta temperatura hallamos la temperatura de la aleta. Es decir, con los valores encontrados en la base T sub B y en el extremo T sub L, hallamos la temperatura de la aleta como el valor medio. T sub A, perdón, T sub 0 en la base más T sub L sobre 2. Entonces, esta es la temperatura que estamos encontrando para poder reemplazar. Resulta 497,2 grados Kelvin. De la figura encontramos que el número de aletas es 5 y el espaciado es 24 milímetros. Aunque este no es un dato, es decir, este espaciado, pero por los datos que nos da, se puede evaluar, no hay ningún problema. Es la distancia entre esta cara inferior de esta aleta de arriba y la cara superior de esta aleta de abajo. Es esta distancia. Y encontramos el área libre entre aleta y aleta y el área de una sola aleta. Entonces, volviendo a la figura, el área A sub 0,1 es esta área. A sub 0,1. El área de aleta es esta superficie más esta superficie más esta. Son aletas circulares, entonces el área total nos va a dar el área de una sola aleta. Por tanto, tenemos los valores A sub 0,1 y A sub A1 en metros cuadrados. Nos falta hallar el rendimiento y recurrimos a una gráfica en base a
R sub 2C, que estamos viendo en detalle cómo se calcula la relación de R sub 2C sobre R sub 1, que nos da 1,92, y con esta relación hallamos la curva correspondiente, L sub C y A sub P. Encontramos el factor de la gráfica, que constituye la abscisa. Con el cuidado necesario de que las unidades son las correctas para encontrar un valor adimensional. Por ejemplo, fíjense que L sub C está participando en milímetros. Acá, el coeficiente H está en unidades inglesas, es decir, vatios por metro cuadrado y grados Kelvin. El coeficiente de conducción en vatios por metro hora grados Kelvin. Entonces hay términos que se simplifican, pero el área A sub P aquí está participando en milímetros cuadrados. Por tanto, ese es el factor de conversión que va a lograr que toda esta expresión sea adimensional. 0,154. Entonces, vamos a la gráfica que existe para aletas anulares o circulares de perfil rectangular constante. O sea, esta es la gráfica que nos interesa. Tenemos el valor de este factor, que es 0,154. Entonces, 0,154 estaría acá, es 01, 02, 03, 04, 05. 102. Más o menos estaría por acá. Este es 0,1, 0,2, 0,154. Estaría por acá. 0,0, no, 0,154. La curva de interés se encuentra en base a la relación R sub 2C sobre R sub. Y su valor es 1,92. 1,92 se encuentra próxima a la curva para 2. Si hacemos una interpolación gráfica, vamos a encontrar una gráfica muy apegada a la curva de 2. Casi por acá. Bueno, muy perfecto, pero cosas de entender. Entonces, trazando una línea vertical por 0,154, intercepta a la curva, más o menos por acá, y una otra línea horizontal. El valor hallado, si esto es 0,9 o 90%, aproximadamente nos da 0,95 o 95%. Creo que ese es el valor anotado. Veamos. Sí, efectivamente. La eficiencia de aleta es 0,95. Bien, podemos emplazar ahora
ya que tenemos todos los términos conocidos, y el resultado nos da 644,623 vatios. Entonces, este es el calor que es transmitido cuando tenemos aletas. Calculamos ahora el calor transmitido sin aletas, dada por esta expresión, manteniendo el coeficiente de convección el mismo. El área es el área externa. La diferencia de temperaturas sobre la superficie externa y la del medio. Entonces estamos analizando solamente la forma cilíndrica, es decir, esta parte. Entonces se trata de un caso de tubo único vertical que transmite calor al medio desde su superficie externa. El cálculo es sencillo. Área externa. Perímetro externo por la altura h. Reemplazamos y encontramos la pérdida de calor, 235,6 vatios. La pérdida de calor con aletas, con superficies aletadas, 644,623. Si restamos ambos valores, encontramos el aumento de calor, que podemos llevar a un porcentaje. Entonces, si calculamos el porcentaje, constituye el calor transferido con aletas, constituye 173,6% respecto del tubo sin aletas. Entonces, el resultado sería el aumento en porcentaje sería este, y el aumento en vatios sería este. Entonces, establecido de las dos formas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bueno, chicos, con esto habríamos concluido el tema de superficies extendidas y como es parte del capítulo de cambiadores de calor, este capítulo ya habría sido concluido. Entonces, el día de mañana, jueves, entraríamos al capítulo de radiación, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Como hemos concluido toda esta parte, les voy a enviar el material para que vayan estudiando, repasando aquí. Y nos encontramos el día miércoles, el día jueves, el día de mañana. Bien, hasta el día de mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.